Bienvenidos. Muy buenos días a quienes se están sumando. Mi nombre es Javier Silva, yo soy el jefe del Departamento de Salud Pueblo Indígena e Interculturalidad de la Subsecretaría de Salud Pública. Me acompañan hoy día las profesionales del departamento que trabajan en la línea de tuberculosis y pueblos indígenas, y además también damos la bienvenida a las profesionales de la División de Prevención y Control de Enfermedades del programa de TBC, Natalia Ruiz y Nadia Escobar, quien también nos acompañan hoy día. Esta actividad, realizada a través de Hospital Digital, tiene el objetivo de presentarle a ustedes una investigación que nosotros mandatamos hace un par de meses atrás a un grupo de profesionales liderados por Jocelyn Leal y Karina Sepúlveda, antropóloga, para que pudieran estudiar la vivencia de una familia aymara en la zona norte, en Arica y Parinacota, sobre lo que tiene que ver con enfermar de tuberculosis, cómo se relacionan con el sistema de salud. Si bien es una investigación, digamos, de carácter, una historia de vida que está centrada en la zona norte, creemos que es importante también compartir los resultados de aquellos puntos claves que de esta investigación surgen con el resto del país. La línea de pueblo indígena y tuberculosis, al menos desde este departamento, se viene trabajando desde el año 2005. Y para eso, el día de hoy, vamos a presentar primero una pequeña introducción a cargo de Bárbara Busto, profesional de nuestro departamento, quien ya tiene preparada la presentación, y luego damos paso a Karina y a Jocelyn, quienes nos van a comentar los principales resultados y hallazgos que tuvieron en su investigación. Así que, sin más, dejo con la palabra a Bárbara. Adelante, Bárbara. Gracias, Javier. Buenos días. Le damos la bienvenida a todos, a todas los que nos acompañan hoy día, a quienes se están sumando a esta actividad que, como bien decía Javier, tiene como propósito central poder presentarles los resultados de un estudio que licitamos el año pasado y que estuvo a cargo de la consultora Suma Hayu, representada por Karina y por Jocelyn. Yo solamente quiero hacer una breve introducción para comentarles un poco la trayectoria que ha tenido esta línea de trabajo en el Ministerio de Salud y el trabajo conjunto que hemos tenido con el programa de tuberculosis. Como decía Javier, este trabajo conjunto se remonta aproximadamente al año 2005. Ese año el Ministerio se dio la tarea de comenzar a desarrollar perfiles epidemiológicos específicos centrados en la población indígena del país, y desarrolló desde el año 2005 hasta el año 2015 aproximadamente 12 perfiles epidemiológicos asociados a distintos servicios de salud del país. Y ya en aquella época, el año 2006, ¿cierto? Se partió con el Servicio de Salud Arica, fue uno de los primeros servicios que desarrollaron este tipo de estudios y de perfiles, y ya en ese año se obtuvieron algunos resultados que son interesantes de traer a la luz para que los miremos también en función de los resultados que se presentan del estudio realizado durante el año 2020. ¿Y qué es lo primero a señalar? Es que la TBC, ¿cierto?, es una enfermedad trazadora de la inequidad, ¿ya? Que da cuenta principalmente de las condiciones estructurales de pobreza y de marginalidad que afectan, ¿cierto?, a las poblaciones que se enferman de tuberculosis. Por otro lado, ya entregó ciertos resultados respecto de tasas brutas de incidencia en tuberculosis, señalando, ¿cierto?, ya evidenciando tasas más altas sostenidas en población aymara, más altas en población aymara que en población no indígena. También, ¿cierto?, tasas más altas en hombres aymara que en mujeres aymara, o sea, los hombres duplicaban las tasas en relación a las mujeres, lo que daba cuenta ya en esa época de un patrón común que también se describía para la población nacional y para la población mundial, ¿ya? También nos señalaba ya aquel estudio, aquel perfil epidemiológico, ¿cierto? Esta relación de la presencia de tasas también de tuberculosis más altas en sectores urbanos que en sectores rurales, y eso de alguna manera nos hizo a nosotros como romper aquel mito que señalaba que las tasas más altas se daban en poblaciones rurales, ¿ya? Principalmente se decía en aquel momento, sin tener mucha evidencia, que era por falta de acceso a los centros de salud, pero el estudio evidenció algo contrario, y justamente que los sectores urbanos se veían más afectados por la presencia de la tuberculosis.
En términos de adherencia y tratamiento, entregó resultados bien interesantes en cuanto a constatar que la población aymara abandonaba menos el tratamiento que la población no indígena. Y además, y eso también fue una cuestión interesante en aquel momento, que las personas aymara terminaban su tratamiento mucho más, ¿cierto?, que la población no indígena cuando iniciaban el tratamiento de tuberculosis. Estos son algunos de los hallazgos, ¿cierto?, principales que dio cuenta ese estudio el año 2006. Aquí, ¿cierto?, una gráfica que lo que quiere mostrar, como les decía yo, estos estudios se realizaron al menos en 12 servicios de salud del país, y en general, si uno mira, ¿cierto?, la presencia de la tuberculosis en estos 12 servicios, se va a dar cuenta de que efectivamente en su gran mayoría presentamos en este caso tasas ajustadas de mortalidad mayores en personas que pertenecen a pueblos indígenas. Arica, ¿cierto?, llama efectivamente la atención, y por eso que quisimos el año pasado poner el foco también ahí, ¿ya? Pero si miramos, ¿cierto?, la realidad a nivel nacional, nos vamos a encontrar que efectivamente en la población indígena hay una mayor tasa ajustada de mortalidad. Y algunas acciones de trabajo conjunto que hemos estado desarrollando ya desde el año 2005, y yo diría que con mayor fuerza, mayor regularidad, mayor sistematicidad a partir del año 2010, que es también cuando como Ministerio de Salud incorporamos dentro de la Estrategia Nacional de Salud una meta y un lineamiento estratégico en el ámbito de la TBC en pueblos indígenas. Pero antes comentarles que ya desde el año 2013, como línea técnica, en conjunto también con el Programa Nacional de Tuberculosis, se comenzaron a desarrollar talleres y jornadas de trabajo conjunto con los equipos de ambas líneas técnicas, principalmente en algunos territorios, ¿cierto?, donde veíamos que el tema era más preocupante, en el sur, en la región de la Araucanía, en los ríos, los lagos. Así también se desarrollaron una serie de procesos como de formación, porque se identificó que efectivamente los facilitadores interculturales eran un actor relevante, ¿cierto?, a considerar en este trabajo, y se desarrollaron acciones de formación en la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío, ¿cierto? Eso más o menos en el año 2015, 2016. Ya también en esa época se incorporó, y esto es un tema muy importante que nos ha permitido también tener un trabajo más sistemático en esta línea, se incorporó la variable de pertenencia a pueblos indígenas en el registro nacional, en la ENO y en la tarjeta de tratamiento del programa de tuberculosis. Tanto en el manual de procedimiento de TBC y en el manual de atención primaria, se considera explícitamente a la figura del facilitador intercultural como parte del equipo técnico en los niveles locales, así como también se incorpora en la pauta de supervisión en los niveles locales la evaluación del trabajo conjunto con el facilitador intercultural. Como les señalaba, el año 2010, cuando se generó la Estrategia Nacional para el periodo 2010-2020, se incorpora también una meta asociada a TBC, ya que en inicio tenía que ver con mortalidad, pero luego, después de un análisis, se produjo una modificación, y la meta quedó definida en un indicador de incidencia de TBC en pueblos indígenas en algunas regiones priorizadas, entre ellas justamente la región de Arica y Parinacota, que es donde desarrollamos el estudio que va a ser presentado luego. Pero además se incorpora como un lineamiento técnico a nivel de la Seremi, de los servicios de salud, el trabajo conjunto en esta área, tanto desde el ámbito de pueblos indígenas como desde el programa de tuberculosis. Además, ya por lo menos hace 2 o 3 años que nosotros como Departamento de Salud y Pueblos Indígenas hemos venido siendo invitados a las Jornadas Nacionales de Capacitación que organiza el programa, y hemos sido considerados como uno de los temas relevantes en estos programas de capacitación. Y por último, ¿cierto? Derivado de todo este trabajo previo, ¿cierto?, identificamos la necesidad de desarrollar un trabajo de carácter cualitativo, ¿cierto?, un estudio que profundizara en las vivencias y experiencias que tienen las personas cuando enferman de tuberculosis, y además en esa relación que establecen con el sistema de salud público.
Para nosotros es muy importante el haber logrado desarrollar este estudio a pesar de todas las dificultades que se presentaron el año pasado. A propósito del contexto de la pandemia, igualmente este estudio logró llevarse a cabo. Nos parece que es un insumo importante para los equipos en todos los niveles de la Seremi, de los servicios de salud y de los establecimientos, ¿cierto? Porque nos muestra desde una óptica diferente estas experiencias y vivencias, ¿cierto?, que tienen las personas cuando enferman de tuberculosis. Para nosotros es importante también porque va a ser un insumo para dar continuidad a nuestro trabajo. Ya estamos organizando y pensando en la continuidad que estos resultados deberían tener en acciones concretas. Así que quiero agradecer a Jocelyn y Karina que nos acompañan hoy día aquí. Ellas fueron las investigadoras que llevaron a cabo este estudio. El estudio ya finalizó en diciembre del año pasado y a pesar de que ese estudio de alguna manera el contrato con ellas ha finalizado, les queremos dar las gracias porque igualmente están acá hoy día para presentarnos esos importantes resultados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y por supuesto, en la presentación que tú señalas, le damos el espacio entonces a Jocelyn y Karina, las investigadoras de este estudio, así que quedan ellas con la palabra y con la presentación también. Hola, hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir, bueno, muchas gracias también a Bárbara, a todo el equipo del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, por haber tenido la oportunidad de realizar este trabajo, dar continuidad a otros trabajos previos que se habían dado años anteriores. Entonces para nosotros fue un desafío muy grande, pero también una oportunidad tremenda y un compromiso de lograr cumplir los objetivos que nos planteaban en este proyecto de investigación, ¿cierto? Y que fue mandatado por ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Jocelyn Leal Landeros, yo soy antropóloga, trabajamos en conjuntos con Ana Karina Sepúlveda, antropóloga, y bueno, nos adjudicamos a este proyecto como consultora Suma Ajayu. Y bueno, en definitiva, el proyecto se titula Enfermar de tuberculosis, experiencia y vivencia de una familia aymara en su relación con el sistema público de salud en la región de Arica y Parinacota. El objetivo que planteó la Subsecretaría de Salud Pública y el equipo de pueblo indígena y el programa de tuberculosis fue conocer por medio de un estudio cualitativo de historias de vida y enfoque biográfico cómo una familia indígena aymara de la región de Arica y Parinacota vivencia, experimenta y comprende la enfermedad de tuberculosis y cómo se relaciona con el sistema de salud público en la atención primaria y secundaria y cómo este sistema responde frente a los requerimientos de la persona enferma y su familia con miras a diseñar recomendaciones preventivo-promocionales y clínico-asistenciales que aborden la tuberculosis en pueblos indígenas con pertinencia cultural. Bueno, el objetivo presentado refleja un problema social, cultural y de salud pública, ¿no? Ya lo evidencia. Y para abordar un poco, para explicar un poco de qué se trata este problema, explicar que en Chile existen 2.185.792 personas, ¿no?, según el censo del 2017, que se autoidentifican indígenas y representan al 12.8% de la población total. De este porcentaje, 7.2% se considera aymara. Sin embargo, los pueblos indígenas están expuestos al riesgo de enfermar no por el hecho de ser indígenas, ¿no?, sino por la marginación y las dificultades en que viven, por ejemplo, en materias de acceso a agua potable, educación y justicia. En este escenario podemos observar en el gráfico cómo los pueblos indígenas son proporcionalmente más propensos a enfermar de tuberculosis. En contraste, vemos que el 2019 aumentó a un 4.6 respecto de los otros años, mientras que en la región de Arica y Parinacota, ¿no?, donde se realizó el estudio, la proporción de afectados se eleva al 39.3 y se ha mantenido siempre más alta del promedio nacional desde el 2014. En Chile, como en América Latina y el Caribe,
la prevalencia de casos de tuberculosis ha disminuido, aunque no ha dejado de ser un problema de salud pública. Por ejemplo, en el año 2012 murieron 268 personas por tuberculosis. En el país existe escasa evidencia sobre cómo la tuberculosis afecta a las personas y a las familias indígenas, así como se desconocen las formas en cómo la tuberculosis es entendida y atendida por las personas que pertenecen a alguno de los pueblos originarios de Chile. Y por lo mismo, el presente estudio viene a subsanar esta situación y a contribuir a comprender la incidencia de esta enfermedad desde el punto de vista antropológico y cultural. Bueno, el problema actual es entonces, ¿no? ¿Cómo unimos la situación de los pueblos indígenas dentro del problema de la migración y el derecho a la salud? En América Latina existen 108 pueblos indígenas transfronterizos, y estos corresponden a aquellos pueblos indígenas que quedaron divididos durante la conformación de los diferentes estados-nación durante el siglo XIX. La gran mayoría de los pueblos indígenas quedaron divididos entre dos países, como en el caso del pueblo indígena de esta investigación, el pueblo aymara, quedó dividido entre Perú, Chile y Bolivia. Sumado a lo anterior, son variados los pueblos indígenas en Latinoamérica que están migrando actualmente, producto de las condiciones políticas, económicas y sociales que están viviendo en cada país. Recientemente, en el 2020, la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas, a partir de una situación específica migratoria desde Venezuela a Brasil, que estaba provocando una crisis sanitaria y humanitaria importante, han demostrado la necesidad de implementar medidas regionales para garantizar el derecho a la salud de los migrantes indígenas. Esta situación es relevante porque estaría provocando un proceso de destierro indígena y con ello un desarraigo cultural. Sumado a las condiciones de vida a las que se exponen, ¿no?, los migrantes indígenas, puesto que muchas veces se ven sometidos a extrema pobreza, segregación urbana, dificultades para acceder a servicios básicos, ¿no?, como luz y agua potable, y la exposición a la precariedad laboral, condiciones que determinan el acceso y las condiciones de salud de las personas indígenas. Según la recomendación de la OIM y la ONU también, los migrantes indígenas están protegidos en 3 ámbitos legislativos, desde los derechos universales, desde la legislación nacional e internacional en materia de derechos a la salud y desde los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto a nivel legislativo a nivel nacional como internacional. Y los 2 casos que estudiamos en el presente estudio corresponden a migrantes aymaras provenientes de Bolivia, con historias de vidas que están atravesadas por la migración histórica de sus padres y sus familiares a la ciudad de Arica. Bueno, entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los aportes desde la antropología médica, ¿no? Porque en el fondo ese es el enfoque del estudio. Y la respuesta es conocer los procesos de salud, enfermedad, atención, específicamente en los pueblos indígenas. Uno de los principales aportes de este trabajo es la posibilidad de comprender los procesos de salud, enfermedad y atención en torno a la tuberculosis en la población aymara de la región de Arica y Parinacota. Y desde ahí, proponer medidas para garantizar un mejor acceso a los servicios de salud y también proponer recomendaciones con acciones concretas para que los pueblos indígenas puedan efectivamente disponer de mejores condiciones de salud y acortar de esa manera la desigualdad con la población no indígena. Esta investigación además se enmarca en los derechos de los pueblos indígenas en materia de derecho a la salud, tanto de acceso a la salud tanto al sistema biomédico como a la medicina tradicional propia, en este caso la aymara. Es importante mencionar que la antropología trabaja sobre la base del nexo de lo biológico y lo sociocultural, y desde este punto de vista ha logrado ser un puente interlocutor entre diferentes sistemas de entendimiento. Y desde esa base cultural es que debemos partir, situando a todos los sistemas de salud dentro de un contexto cultural, vale decir que el sistema biomédico, como el tradicional aymara, son una expresión de la cultura. Ambos desarrollan conocimientos, técnicas y prácticas para entender la enfermedad, prevenirla y tratarla, así también como una definición de salud
que está vinculado a las formas de entender el cuerpo y el territorio natural que habitamos. En este estudio recopilamos bibliografía etnográfica sobre la situación de la tuberculosis de los sistemas biomédicos, y de ellos destacamos hallazgos conceptuales para poder entender el problema sociocultural en el que se encuentran las personas indígenas. Principalmente encontramos hallazgos sobre situación migratoria vinculado al trabajo o evidenciando la pérdida de las prácticas médicas propias de la cultura. Desde estos hechos entendemos que la situación de la desigualdad cultural de los pueblos indígenas en Latinoamérica respecto al acceso a la salud occidental como también a la tradicional está siendo obstaculizada y no se estaría cumpliendo entonces con las recomendaciones internacionales. Bueno, en concreto, contarles que este trabajo se desarrolló en el año 2020, ¿cierto? En pleno contexto de crisis sanitaria. Enfrentamos una serie de dificultades para poder ejecutar el estudio, pero de todas maneras, bueno, lo logramos gracias al apoyo constante del equipo de la Seremi de Salud y el programa de tuberculosis de la región, y logramos realizar las entrevistas etnográficas a las dos familias aymaras, una familia aymara que reside en la ciudad de Arica y la otra familia que reside en el Valle de Azapa, la zona rural de la comuna de Arica. En total realizamos 17 entrevistas, ¿ya? Tanto a la familia y a los funcionarios de salud. La principal dificultad que enfrentamos y que no logramos subsanar fue conseguir el permiso de la Dirección de Salud Municipal de Arica para poder entrevistar a los funcionarios de los CEFAM. Pero de todas maneras, logramos entrevistar y trabajar con el programa de con los referentes del programa de tuberculosis de la Seremi de Salud, Servicio de Salud y los referentes de la DISAM, pero desde la unidad de gestión clínica de la DISAM. Y también logramos entrevistar a los referentes del programa de pueblos indígenas en la Seremi de Salud, Servicio de Salud y en la DISAM. De los funcionarios que trabajan directamente en los programas de tuberculosis y los CEFAM, solo logramos entrevistar a una persona, a un profesional que participó de manera voluntaria en este estudio, y además entrevistamos a médicos aymaras, un acuyiri y un yatiri, ¿ya? Y bueno, como para interiorizarnos ya en esta temática de investigar de la tuberculosis, también entrevistamos a 3 investigadores de la región que han trabajado en la temática, a un monitor de tuberculosis con experiencia también en el tema, y también a una persona que vivió la enfermedad de tuberculosis en la zona rural de la región en la década de los 90, que también nos sirvió para probar los instrumentos de investigación y para contextualizarnos mejor en el trabajo particular con las familias. Bueno, los instrumentos que nosotras aplicamos en esta investigación fue realizar historias de vida con enfoque biográfico, realizamos el registro de los itinerarios terapéuticos en el proceso salud, enfermedad y atención, realizamos las entrevistas etnográficas sobre la percepción de la tuberculosis y la enfermedad, y tal como nos mandató el Comité de Ética de la Universidad de Tarapacá, aplicamos el consentimiento informado a cada uno y logramos realizar las entrevistas presenciales con todos los resguardos sanitarios, ¿cierto? A las familias y a los profesionales de salud los entrevistamos a través de la plataforma Zoom. Bueno, para entrar ya a los resultados de este trabajo, primero les vamos a presentar los resultados de los itinerarios de enfermar de tuberculosis, en el caso de esta familia de Azapa y la familia de la ciudad de Arica, ¿ya? Entonces, bueno, entrando ya a los resultados, en la primera familia, que reside en el Valle de Azapa, en el kilómetro 20, en la zona rural de la comuna de Arica, es un hombre aymara de 56 años de edad, de nacionalidad boliviana y, bueno, que reside en Arica, Chile, desde los 15 años de edad, ¿ya? Es parte de su historia de vida y de su historia familiar, tener que emigrar constantemente a la ciudad de Arica. Él nos cuenta en su relato biográfico que él conoce Chile desde los 8 años de edad,
cuando sus papás pastoreaban en Parinacota, trabajaban como pastores en el pueblo de Parinacota, en el altiplano chileno, en la comuna de General Lagos. Y bueno, y toda su vida se ha dedicado a mover, a cruzar la frontera desde Bolivia, desde Carangas, desde la ciudad de Caranga en el altiplano boliviano, migra constantemente a la ciudad de Arica para trabajar en la agricultura. Entonces, bueno, en este escenario, él actualmente, en el año 2020, no vivía en una casa, él vivía en una habitación de material ligero de 3 por 2 metros, y en esa habitación, sin baño propio, vivía él, su esposa y su hija de 17 años, ya en esta habitación de 3 por 2 metros. Tenían 2 camas, tenían su cocina, tenían su lugar para guardar su alimento, su comida, absolutamente todo estaba en esa misma habitación. Entonces, en ese contexto, él, cuando ya viviendo en su casa en Azapa, en febrero del año 2020, él reconoce que comienza a tener un malestar, un dolor en el pecho, pero a él le tocaba ya viajar a Bolivia en febrero para la época de carnavales, ya, carnavales en su país. Entonces él llega a su casa en el pueblo de Sajama, en Carangas, Bolivia, y ya estaba con síntomas y decide, bueno, no participa en el carnaval, se queda en su domicilio en su casa de Sajama, y como los síntomas le impedían estar bien, entonces se dirigió al Hospital Boliviano Holandés de La Paz, Bolivia. Y en este hospital a él lo diagnostican de pulmonía y lo hospitalizan por 10 días. Luego de los 10 días, cuando lo dan de alta, él se va a su casa, a otra casa que él tiene en la ciudad de La Paz. Ya en esa casa de La Paz viven sus 2 hijos, que son profesionales, que están estudiando en la universidad, y pasó con sus hijos unos 3 días en la ciudad de La Paz, hasta que ya en marzo del 2020 él decide regresar a Chile. Él en Chile trabaja con contrato de trabajo, entonces como él sabe eso, dice: yo tengo FONASA, yo tengo derecho a solicitar una licencia médica, regreso a Chile, y logró cruzar la frontera aproximadamente el 20 de marzo, como justo un día antes de que se cierren las fronteras por la crisis sanitaria de COVID-19. Él llega a Arica, él inmediatamente en marzo se dirige al Hospital Juan Noé de Arica, buscando su diagnóstico para su malestar, ¿ya? En el Hospital Juan Noé lo atienden en urgencias, le dan paracetamol y lo envían a su casa. Ahí es cuando le realizan el primer examen de COVID-19, ¿ya? Luego de eso, como lo enviaron a su casa, él al día siguiente se dirige al CEFAM Sapunar, ¿ya? Que está en el centro, en el casco histórico de la ciudad de Arica. Y en este CEFAM le plantean que no hay atención y que lo derivan a la posta de Azapa por su dirección, en el valle de Azapa, en la zona rural. Bueno, él va a la posta rural de San Miguel de Azapa, donde le dicen que tiene que esperar una hora médica del hospital con el broncopulmonar, ¿ya? Le realizan otro examen de COVID-19 y le recetan paracetamol. Como su malestar es persistente, ya le impide trabajar, le duele mucho el pecho, él se va al CEFAM Iris Bellis, acude en busca de un médico, lo realizan otro examen de COVID-19 más alguna inyección y pastillas. Como este tratamiento en el CEFAM Iris Bellis tampoco mejora su malestar, él decide, junto con su hijo, que no vive con él, pero que lo acompaña, se van al médico particular en la ciudad de Arica, donde le recetan unos medicamentos generales durante 3 o 4 días más. Él termina ese tratamiento y dice: ok, yo ya me quedo en la casa, ya he ido a todos los lugares, se queda en su domicilio hasta agosto
del 2020, cuando ya su estado de salud empeora gravemente, ya había bajado mucho de peso, ya estaba con mucha fiebre y se va en ambulancia al hospital de Arica, donde queda hospitalizado por 15 días y le diagnostican la enfermedad de tuberculosis en agosto del año 2020. Él queda hospitalizado en el Hospital Juan Noé de Arica y bueno, luego por esta crisis sanitaria, tuvieron que trasladarlo al CEFAM Sur de Arica, donde es hospitalizado también por 15 días más. Y finalmente, bueno, él comienza su tratamiento en el hospital y continúa su tratamiento en su domicilio, acompañado por el equipo de la Posta Rural de Azapa, hasta el momento de la entrevista en diciembre del año 2020. Bueno, el segundo caso es el caso de Lorena. Ella es una mujer aymara de 45 años y este caso en particular se basa en una relación frecuente con el sistema de salud. O sea, el historial clínico de Lorena en su experiencia de vida le ha permitido tener esta vinculación estrecha con el sistema de salud biomédico. Lorena padece de hipotiroidismo, lupus, y tuvo tuberculosis a los 15 años. Y desde el 2020, y durante el 2020 le realizaron una intervención en el tabique. Esa fue la última intervención antes de que le detectaran la tuberculosis nuevamente. Lorena es trabajadora independiente, es comerciante de ropa americana en el terminal agropecuario Azoagro, en Arica, y también en ferias itinerantes. Y este es un oficio muy frecuente en las personas aymaras que viven en zonas urbanas. Tiene su propia casa, la cual la obtuvo a través del proceso de postulación de vivienda social del Serviu. Y durante la segunda mitad durante la segunda mitad del año 2019, ella comienza con este itinerario de acciones, ¿no?, de pasos para lograr su detección de tuberculosis. Primero, el diciembre del 2019, ella se dirige al CESFAM por malestares respiratorios. Tenía de síntomas tos por más de 2 semanas. En la experiencia que tiene Lorena, personal y familiar, que ya había tenido tuberculosis antes, ella es conocedora entonces de cuáles son los síntomas asociados a la tuberculosis y es específicamente por esa razón por la que ella se dirige a consultar. En el CEFAM le realizan una baciloscopía y una radiografía y el resultado es negativo. Pero este resultado fue dado, digamos, como en el mesón. Ella no tuvo una consulta médica para determinar cuáles habían sido las causas de sus síntomas. Lorena, con esa respuesta, vuelve a casa y en marzo del 2020 acude a una intervención al tabique que tenía programada en el Hospital Regional de Arica. Luego de eso, vuelve a su casa con una experiencia traumática también que había vivido con esta intervención que era en principio ambulatoria, pero que producto de una reacción alérgica durante la intervención le hizo experimentar a ella y a sus 2 hijas una experiencia bastante traumática. Bueno, posterior a ello, Lorena comienza a identificar ciertos malestares como cansancio, picor en la garganta y tos persistente. Ella pensó inmediatamente que era el coronavirus y acudió a urgencias del hospital a mediados de abril del 2020. Le realizan el examen del COVID, auscultación del pulmón, le dan 2 paracetamol y vuelve a su casa sin un diagnóstico. Pero el malestar persiste y a ello se suma la pérdida de apetito. Siente miedo y accede a tomar un jarabe que le recomienda su hija. Su hija es estudiante de tecnología médica y Lorena reconoce que esta práctica, ¿no?, de un jarabe que no había sido recetado por un médico, reconoce que esta práctica no es para nada habitual en ella y de hecho no entiende por qué toma la decisión de tomar algo que no le había dado un profesional. Al ver cómo persiste el malestar y va aumentando, su hija pide una consulta médica en la Universidad de Tarapacá, en la Facultad de Medicina. El doctor le pide un examen de tuberculosis, entonces ella va al hospital y se realiza exámenes de sangre y la radiografía.
Cuando vuelve con los resultados de estos exámenes, el doctor le diagnostica neumonía y la envía de urgencias al hospital. La hospitalizan en junio del 2020 y comienza el tratamiento para la neumonía y para el daño al pulmón. Y en una segunda prueba de tuberculosis que sale positiva, recién comienza el tratamiento para tuberculosis, el cual además se debe adaptar a la medicación que ella ya recibe por el lupus. Bueno, se queda hospitalizada 10 días y vuelve a su casa para continuar el tratamiento, acompañada por el equipo de tuberculosis del Cefam Bertín Soto. Cuando nosotras conocimos a Lorena, estaba ella en la fase trisemanal del tratamiento. La visitamos en su casa. Nos recibió en el patio delantero, digamos, porque el primer piso de su casa está organizado como habitación de su madre, quien debe recibir cuidados especiales por problemas a la cadera. Ella nos cuenta que aunque ha querido ampliar su casa, no ha tenido el dinero suficiente para hacerlo y que ella y sus 2 hijas duermen juntas en el segundo piso. La casa es de 60 metros cuadrados aproximadamente, con problemas de agua caliente. Cuando volvió del hospital, debido a la condición de su madre, tuvieron que reorganizar la casa para que ella pudiera estar en aislamiento. Lorena ocupó la habitación del segundo piso y mientras su madre y sus 2 hijas durmieron en el primer piso. Sus 2 hijas son estudiantes y el único ingreso que tienen es de Lorena. Por lo tanto, mientras estuvo hospitalizada y luego en tratamiento, no hubo ingresos más que algunos beneficios del Estado, situación que ya venía mal desde que comenzó la pandemia y su trabajo se vio restringido por las cuarentenas. Otra situación que tuvo que vivir ella es que nadie en su casa cocina más que ella, por lo que al contar con la ayuda de una vecina que le llevó comida casera durante toda la primera fase de aislamiento, le permitió fortalecer su salud e ir mejorando. En síntesis, en el caso de Lorena y también el de Julián, la incertidumbre, la falta de redes de apoyo, la dependencia económica, el miedo al contagio, a contagiar a su familia, la soledad y la añoranza de la familia mientras estuvieron aislados, y la profunda tristeza venida del recuerdo, en el caso de Lorena, de una experiencia cercana donde su hermana fallece en 2013 y antes de morir le habían diagnosticado también de tuberculosis. En el fondo esos son los sentimientos y lo que va produciendo este proceso de descubrir el diagnóstico y del tratamiento durante todo el proceso también hasta su recuperación. Bueno, en esta segunda parte ya de la presentación vamos a ir revisando algunos mitos o ideas que surgieron desde el sistema de salud para explicar la situación de la población indígena con tuberculosis. Esta fue una de las preguntas que nosotros hicimos a todos los profesionales de salud a quienes fuimos entrevistando. Y de ahí surgen entonces estas ideas o mitos, ¿no? El primer mito es sobre el diagnóstico tardío. ¿Ya? Una de las razones mencionadas es que serían los usuarios quienes llegan tarde a consultar. En los casos estudiados, ¿no? Como ya les hemos presentado, pudimos evidenciar que ambos acudieron al sistema cuando sintieron que había un riesgo y ese riesgo les previno de que algo andaba mal. En el caso de Lorena, ella va a solicitar un examen de tuberculosis cuando observa una persistencia en la tos, con un tratamiento de tuberculosis ya en su experiencia biográfica, ¿no? Ella reconoce que es un síntoma que requiere atención, pero sale negativo. En el caso de Julián, él acude primero a un centro de salud en Bolivia donde le diagnostican neumonía, si no me equivoco, Jocelyn, no recuerdo el diagnóstico de neumonía. Y algunos días después, con ese diagnóstico y un fuerte dolor al costado derecho, en Chile no le realizaron pruebas para tuberculosis, sino para COVID-19. Preguntamos a los profesionales de la salud por los obstáculos que ellos identifican para diagnosticar la tuberculosis. Y una de esas respuestas fue: acá en la región todavía hay muchas personas que creen que la tuberculosis ya dejó de existir hace muchos años.
entonces no consultan por tuberculosis. Y también nos ha pasado que hasta médicos, o sea, profesionales de salud, que la persona lleva un mes con tos y no le toman vaciloscopía. Sobre esa cita vemos dos elementos significativos que nos entregan información importante para actuar frente al problema del diagnóstico tardío. Uno de ellos es la creencia de que la tuberculosis no existe, ¿no? Está esta idea de que existió alguna vez, pero que ya está controlada. Y lo segundo es que profesionales de la salud descarten la opción, sobre todo en esta zona fronteriza donde se encuentran los más altos índices de contagio a nivel nacional. Es importante señalar en este sentido que la pandemia también fue un factor que efectivamente influyó en la detección y que de manera transversal diversos profesionales de salud concuerdan en que habrá un aumento de casos tardíos por las condiciones de la crisis sanitaria que vivimos. Esto tanto en la tuberculosis como en muchas otras enfermedades. Bueno, y el segundo mito que identificamos a partir de las entrevistas que realizamos a los funcionarios de salud tiene que ver con que los usuarios acuden primero con sus médicos tradicionales y después acuden al sistema de salud como una explicación para, para argumentar de por qué los diagnósticos de tuberculosis en población indígena tienden a ser tan tardíos o con una enfermedad de tuberculosis tan avanzada. Entonces, bueno, primero, a partir de los itinerarios terapéuticos, identificamos que ninguno de los dos casos de las dos familias entrevistadas acudió a un médico tradicional antes del diagnóstico de tuberculosis ni durante su tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Por ejemplo, sin embargo, la funcionaria o funcionario de salud que entrevistamos señaló, lo que pasa es que ellos tienen algunas creencias respecto a su medicina tradicional de ellos, con sus yatiris. Entonces, a veces nos cuesta que adhieran a la terapia, al tratamiento de la tuberculosis. Más que nada porque el tratamiento de tuberculosis es súper largo, son 6 meses de tratamiento, entonces por ese lado nos cuesta más. Bueno, esta situación de que las dos familias aymaras, migrantes aymaras, no acudan a su sistema médico de salud indígena, también es preocupante cuando lo analizamos desde una perspectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Desde esta perspectiva es una situación dramática, porque nos dice que la población aymara que reside en Arica no tiene acceso a su sistema de salud indígena, no lo busca y no está dentro de sus posibilidades de sanación. Y entendiendo el derecho a la salud de los pueblos indígenas, que debe garantizar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de este derecho. Por ejemplo, Julián, se nos olvidó mencionar que nosotros estamos resguardando los anonimatos siempre de nuestros entrevistados y solo estamos mencionando apodos que nosotros pusimos en el estudio. Entonces, en este caso, Julián, él nos relataba que él no podía acceder a su medicina indígena para tratar su enfermedad de tuberculosis porque ésta se encontraba en Bolivia. Y bueno, en textual les voy a leer una cita y él nos contaba, es que allá hay tratamiento en Bolivia, allá hay medicina, hay unas tolas que son santo remedio para la tos, para esta enfermedad que tengo yo, la tuberculosis. Dicen que es bien bueno el este en Bolivia. En mi campo hay un lugar, hay un río y hay una lechuga que tengo. No sé qué nombre tendrá este. Nosotros en Aymara le decimos ocoruro. Como lechugas son en hojitas. En agua se producen heladitas así. Ese sí que es bueno. La gente siempre habla de eso. Eso tiene que comer. Así me dice mi señora. Ocoruro tienes que comer. Cuando era chiquitito yo comía. Es así como ensalada nosotros comíamos a veces. Comía yo con azúcar comía y me traía. Entonces, bueno, a lo largo de los resultados de los mitos vamos a seguir analizando el tema del acceso a la salud aymara en el contexto de la tuberculosis. Bueno, sobre la idea que se propone en este mito, ¿no? Ellos construyen así sus casas son así.
Esta idea la encontramos desde el inicio del estudio, cuando comenzamos y revisamos bibliografía sobre el tema. En algunas oportunidades encontramos que diferentes profesionales de la salud recurrían a la construcción de las casas, al tipo de material y el tipo de construcción de casas para explicar los niveles de contagio de la población aymara en la región. Y en esta cita podemos observar la descripción de esta idea. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando la gente baja del valle o bien ellos hacen sus casas acá en Arica, las casas tienen ventanas muy chicas y aparte son casas oscuras. Generalmente están hechas solo de bloquetas y no las pintan. Generalmente no pintan las casas. No es que la casa sea chica, sino que tiene poca ventilación o generalmente de puerta tienen unos portones metálicos que pasan cerrados permanentemente. Entonces no tienen esta entrada de luz natural a la casa. Yo no sé por qué motivo o circunstancia, pero ellos viven en casas muy oscuras. Siempre como que se nos ha dado esa constante. Efectivamente, las casas en los dos casos estudiados son pequeñas y oscuras, pero hay que describir el contexto. En el caso de Lorena, ya mencionamos que ella tiene, que su casa, que es una casa propia, ¿verdad? La obtuvo mediante una postulación a viviendas del Servio. Y en este sentido, no es que ella construya su casa de cierta manera, ¿no? Sino que las viviendas sociales que el Estado entrega a las familias son pequeñas. Y aunque pudiera ampliar, eso significa que debe invertir. Y en el caso de Lorena, no es una opción. En el otro caso, el caso de Julián, debemos recordar que él es boliviano y que viene a trabajar a Chile. Y el lugar donde él vive es una pieza de 3x2 que le entrega a su empleador mientras trabaja en la chacra. Y que es en ese cuarto donde vive su hija y su esposa también. No tienen baño propio, no tienen agua ni luz y solo una ventana. En este caso, solo Julián viene desde el altiplano. Mientras que Lorena, desde muy pequeña, vivió en Arica, en alguno de los valles de Arica o en la ciudad de Arica. Por lo tanto, esa idea de que las casas de ellos son así, en realidad debería ser que el Estado o su empleador les entrega las casas así. En este sentido, la vivienda como un determinante social es importante en el acceso a la salud de las personas. Los equipos saben perfectamente, los equipos de salud, ¿no? Saben perfectamente cómo son los lugares donde las personas viven, incluyendo aquellos que no tienen dónde vivir. Y cuál es la importancia de las condiciones habitacionales de las personas para que puedan realizar un tratamiento y realmente mejorar. Y a estas condiciones de vida también hay que incluir la alimentación, la compañía familiar y también el acompañamiento psicosocial. Es importante en esta idea, ¿no? que se reflexiona, es importante integrar los determinantes sociales de la salud y vincularlos a todos los servicios que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Perfecto. Bueno, y como mito número 4 que identificamos es que, bueno, en comillas, la medicina tradicional de ellos no cuenta con los antibióticos de tuberculosis y el bacilo se puede volver resistentes y ellos comienzan a automedicarse. Bueno, esta cita de una entrevista, ¿cierto?, expone la desvalorización de la medicina aymara frente al sistema biomédico. Y bueno, es importante que los equipos locales de tuberculosis conozcan sobre los sistemas médicos de salud indígena, lo respeten y lo valoren. En el caso del pueblo aymara, el concepto de enfermar no es solo biológico, porque tal como lo describe el Yatiri en la siguiente cita, bueno, para él, el ajayu no enferma con la misma enfermedad del cuerpo. El ajayu es el espíritu, pero más que el espíritu de la persona. Es lo que le da la vida. Del ajayu te enfermas porque una parte de tu espíritu, como quien dice, se te va. Eso no la tienes. O sea, el ajayu puede abandonar el cuerpo. Entonces, cuando la persona enferma de tuberculosis, como que hay que hacer 2 tratamientos para que la persona se mejore. Primero, llamar al ajayu y luego tratar la enfermedad del cuerpo. Porque si lo hacemos sin ajayu, vamos a hacer el tratamiento, va a seguir la persona enfermando y vamos a mejorar,
el cuerpo biológico, por así decirlo, pero va a seguir enferma la persona. Entonces primero se llama a la Hayu, sí, primero se llama a la Hayu, ahora si está enfermo de otra cosa, de los huesos, el páncreas, otra cosa, se hace un tratamiento. Entonces, en síntesis, lo que Letieri nos dice es que primero hay que sanar el Hayu, el espíritu, lo que le da vida al cuerpo, y luego se puede sanar el cuerpo biológico, pero si no atendemos el ajayu de la persona aymara, esta persona aymara puede seguir enfermando, ¿ya? El concepto de salud en el pueblo aymara es mucho más amplio que mente y cuerpo, y tiene que ver con esta relación espiritual con los ancestros, los seres tutelares y los vínculos comunitarios. La salud de los pueblos indígenas tiene estrecha relación con sus territorios. Y solo así se puede alcanzar el suma camaña o el buen vivir. Bueno, las enfermedades pueden ser interpretadas por la sociedad desde ámbitos mucho más abstractos que la biología, ¿no? Como lo mencionaba recién Jocelyn. En particular, desde esta idea, hablamos desde el estigma. Por ejemplo, la tuberculosis se asocia con la enfermedad de la pobreza o aquella enfermedad potencialmente contagiosa, lo que proyecta una imagen deteriorada o negativa de las personas que viven y que requieren aislamiento. Sobre el estigma como un concepto de análisis, se la define como un atributo profundamente desacreditador, el cual se relaciona con la identidad de la persona, con su identidad social, mediante atributos personales y estructurales. Se establecen desde este punto de vista entonces categorías del deber ser en la sociedad y el deber ser también de la interacción social. Para el personal de la salud, esta enfermedad tiene que ver con la pobreza, con el lugar donde viven, con la mala alimentación, con las condiciones de trabajo, no importa su procedencia. Esta percepción se corrobora al observar que la vida de Lorena y de Julián están marcadas por la precariedad. Un trabajo contractual, en el caso de Julián, que se le solicita a él un mayor esfuerzo físico y no tiene garantías de continuar con ese trabajo, con ese contrato si se enferma. Y en el caso de Lorena, un trabajo independiente sin garantías de un sostén económico cuando por enfermedad o por crisis sanitaria no pueda trabajar. Las características de sus casas, como lo hemos visto antes, en los casos estudiados, es una situación estatal y laboral más que una decisión personal, y la mala alimentación o la falta del mismo también es una situación persistente. Bueno, el Departamento de Pueblos Originarios tiene una reflexión interesante al respecto. Nos dicen, ¿no?, que es necesario hablar sobre el tema del estigma o el autoestigma. En este sentido, no solamente para los pueblos indígenas, sino que hablarlo, ¿no?, en todas las reuniones y en todas las capacitaciones, porque se tiene la sensación de que quienes tienen tuberculosis son los pueblos indígenas, o los migrantes, o las mismas personas indígenas creen que es una enfermedad poco menos que exclusiva de los pueblos indígenas. En esta cita se destaca una recomendación importante, ¿no? Hablar sobre aquella imagen que proyectamos en el lenguaje y preguntarnos, si nosotros hablamos de la enfermedad de los pobres, ¿qué quiere decir ser pobre? ¿Qué quiere decir para la persona ser diagnosticada con una enfermedad de la pobreza? Y importante, hablar del estigma de la enfermedad para liberar a la persona que está enferma de llevar esa carga social y cultural que significa ser pobre en esta sociedad. Especialmente para los pueblos indígenas, ¿no?, quienes además cargan con una doble estigmatización por ser indígena y por tener la enfermedad de la pobreza. Bueno, el mito número 6, tiene que ver con, parecido a lo anterior, ser indígena como factor de riesgo. Eso se repitió constantemente en todas las entrevistas. Por ejemplo, en esta cita se plantea, la población indígena se ve más afectada que la no indígena. El riesgo que tienen es alto, es mucho, más que por el acceso a la información, por las condiciones como viven. Entonces el riesgo sigue siendo más alto en la población indígena que en la no indígena. Educación, trabajo, por todos estos factores el riesgo es alto. Entonces identificamos
que era común que asociaran el ser indígena como un factor de riesgo para enfermar de tuberculosis. Esto más bien este factor de riesgo tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Las condiciones de vida históricas de los pueblos indígenas ha provocado que experimenten mayor exclusión y desigualdad. Los pueblos indígenas tienen mayor índice de pobreza, menor educación, etc. Y bueno, tal como lo señaló la OPS en el año 2006, hace bastante tiempo ya, los pueblos en definitiva están enfermos de desigualdad y eso conlleva a mayor vulnerabilidad de enfermar de tuberculosis u otras enfermedades. Bueno, hemos observado a partir de los 2 casos investigados que las precarias condiciones de vida efectivamente pueden afectar al proceso de salud, enfermedad y atención de los pueblos indígenas, y que esta no es posible sin el reconocimiento de sus derechos colectivos sobre sus territorios. O sea, me refiero a que no se pueden mejorar esas condiciones de vida si no es a partir de reconocer los derechos colectivos de los territorios indígenas. Bueno, el objetivo, para aclarar, ¿no? El objetivo de esta investigación no era evaluar directamente a los equipos de los programas de tuberculosis, ni tampoco cuestionar las políticas interculturales de salud. Sin embargo, a partir de la experiencia de enfermar de tuberculosis de las 2 familias aymaras que pudimos entrevistar, identificamos las brechas que existen para reconocer al sistema médico de salud aymara y cómo podemos avanzar en medidas efectivas que puedan mitigar el impacto de la tuberculosis en la población indígena de la región. Bueno, el presente estudio, uno de los resultados que le hemos compartido, nos permitió identificar la necesidad de observar y de mejorar al pueblo aymara como pueblo indígena, ¿no? Como pueblo también desde un punto de vista transfronterizo, porque evidenciamos que no existen medidas de salud adecuadas para garantizar el derecho a la salud en todo el territorio aymara, ¿no? Como decíamos desde el inicio de la presentación, recordar que el territorio aymara no solamente está situado en Chile, ¿no? Sino que también se comparte con Perú y con Bolivia. Es por eso que destacamos la necesidad que han manifestado los mismos agentes de la medicina aymara en la región, quienes han definido exactamente cómo debe implementarse su sistema de salud tradicional para que sea accesible a la población. Por un lado, una cuyiri en Arica que entrevistamos nos dice: entonces a mí me gustaría tener un box, un espacio para mí, para atender, qué sé yo, no atender así apurado, porque yo en la consulta comparto con otros enfermeros el box. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos horarios no más, y el horario dan las 12 y nos vamos. Ahora, si quiere la abuelita, si quiere tomarse algún calentito, pucha, yo le preparo una hierbita o le doy la hierbita, y mientras se toma su hierbita, yo sigo trabajando normal. Eso me gustaría, eso me hace falta a mí. Por otro lado, en la entrevista a Yatiri de Camarones, él nos dice: nosotros decíamos, por último, tener un cuarto hecho de adobe o de tierra con paja, el techo, ahí en el poblado artesanal. Siempre les pedíamos que nos dejen un espacio ahí, que nos hagan una casa de adobe, donde tengamos nosotros todas las hierbas, los aceites, todo para poder trabajar con lo que es el paciente. Pero hemos pedido tanto, pero no hemos sido escuchados, dice él. En el fondo, lo que propone tanto la Cuyiri como el Yatiri sobre la incorporación de la salud indígena es que tienen que haber ambos tienen que respetarse, tanto de su medicamento como su hierba. Bueno, y a partir de todas las entrevistas y el trabajo que realizamos durante el 2020, nosotras rescatamos algunas reflexiones del estudio, tanto cuando acompañamos a las familias aymara y también cuando entrevistamos a los funcionarios de salud. Y desde la perspectiva aymara, bueno, destacar que el concepto de enfermar es diferente al tema biomédico, que es necesario reforzar el acceso al sistema de salud aymara, y que las experiencias de enfermar de tuberculosis mostraron una carencia en la información, educación y acompañamiento de parte de los equipos de salud para comprender el proceso para que las familias comprendan mejor el proceso y el tratamiento de la enfermedad, porque la familia en los 2 casos
quien experimentó la tuberculosis como sus familiares enfrentaron mucho miedo y estigma de la enfermedad. Y bueno, también reflexionamos sobre las carentes condiciones de vida que propiciaron la vulnerabilidad a la enfermedad. Y de todas maneras, leí en el chat que no estamos diciendo que ser indígena es ser pobre. No, nosotros estamos diciendo que las condiciones de enfermar de tuberculosis dependen de los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Y bueno, para avanzar, hay que avanzar en mejores medidas interculturales y de apoyo a las familias, ya que estas son insuficientes. Y también, en el caso del territorio de Arica y Parinacota y del pueblo aymara, es importante avanzar en una mejor comprensión a la población indígena, migrante y transfronteriza. Y desde los funcionarios de salud en las entrevistas identificamos que desconocen los determinantes sociales de la salud para explicar las causas de por qué la población indígena enferma tiene mayor incidencia de tuberculosis que la población no indígena, entonces, y observan el ser indígena como un factor de riesgo. Hay una negación del sistema médico aymara versus el sistema biomédico, pero de todas maneras, los equipos de los CEFAM que están trabajando directamente con el programa de tuberculosis tienen buenas prácticas, hacen grandes esfuerzos por buscar la baciloscopía en puntos estratégicos del territorio. Han creado hace años atrás el programa TBC, Te Abracé, donde los mismos usuarios que ya enfrentaron la enfermedad de la tuberculosis y mejoraron, se convirtieron en monitores, entonces ellos acompañan a los nuevos usuarios de la enfermedad y eso ha resultado muy exitoso en ese CEFAM. También de la misma manera la capacitación a monitores de tuberculosis que pueden ser actores territoriales como presidente de las juntas de vecinos, comunidades indígenas, los monitores de tuberculosis, otras personas que también han experimentado la enfermedad. Y bueno, y también han realizado capacitaciones tanto a la sociedad civil, a la población indígena, como también a los funcionarios de salud. Esas son las buenas prácticas que también nosotros queremos destacar, ¿ya? Bueno, pero de todas maneras identificamos en las entrevistas la persistencia de un prejuicio y un estigma de la enfermedad de tuberculosis y bueno, a partir de los itinerarios terapéuticos también identificamos que no se están realizando, por lo menos en el contexto de pandemia, no se estaban realizando los exámenes de tuberculosis y con ello no se estaba diagnosticando a tiempo la enfermedad. Bueno, y por último, como recomendaciones, a partir de los resultados del estudio, hemos considerado los siguientes puntos que pensamos que podrían mejorar las condiciones y el acceso a la salud de las personas, ¿no? En primer lugar, educar. Reforzar las estrategias de educación para prevenir la transmisión de la tuberculosis de manera transversal a toda la población, sea esta indígena o no indígena. Para ello es importante elaborar estrategias pedagógicas desde la primera infancia y también desde la inclusión, incorporando hábitos preventivos desde el conocimiento de la enfermedad y también vinculándola con el territorio. El programa debe ser diverso, en tanto incluya visiones culturales, generacionales y en distintas capacidades. Esta estrategia debe ser la más importante para incorporar un conocimiento informado que evite sesgos, prejuicios y el estigma en los discursos. Para lograr lo anterior, proponemos incorporar a una profesional que elabore un programa educativo para desarrollar nuevos talleres y capacitaciones sobre la tuberculosis, integrando metodologías de la educación que busquen un aprendizaje efectivo en la población. Un segundo punto en esta escala como de recomendaciones avanzar en el diagnóstico, ¿no? Optimizar y promover más y mejores diagnósticos de la enfermedad. También es importante avanzar en un acompañamiento psicosocial del usuario del programa y su familia y también de qué manera integrar a los actores locales en el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Como empoderar a todos los actores territoriales para que también muchas más personas contribuyen a diagnosticar la enfermedad.
Bueno, en el siguiente, que es el de investigar, creemos que es importante fomentar y promover la investigación a nivel local para comprender las inequidades sanitarias de la población que enferma de tuberculosis. El objetivo del investigar, ¿no?, sería avanzar en mejorar las políticas sanitarias, gestionando equipos de investigación internos. Por ejemplo, que se promueva que la especialización de profesionales en salud lo reflejen, o sus productos de esta especialización estén referidos a estudios sobre tuberculosis, ¿no?, como un ejemplo de equipos de salud, de equipos de investigación interna. También sería importante permitir y facilitar el trabajo de investigadores externos, por ejemplo, proyectos de tesis o de investigadores externos al sistema de salud que puedan desarrollar sus estudios sobre tuberculosis y que, digamos, como permitiendo este acceso, el mismo servicio enfatice que luego, que posterior al estudio, estos mismos investigadores capaciten o hagan una devolución de los resultados de la información que obtuvieron. Bueno, el otro punto que tenemos es participar. Este punto es fundamental, sobre todo para avanzar en mejores medidas interculturales, ¿cierto? Es fundamental garantizar espacios de participación de los actores locales para la construcción de las políticas y metas sanitarias. Entonces, en definitiva, la participación de los actores locales es esencial para la construcción de políticas de salud efectivas, tanto para la población indígena y no indígena. La posibilidad de que los pueblos indígenas puedan participar en la construcción de estas metas sanitarias sería un avance en el reconocimiento de sus derechos colectivos. La lógica de esta participación debe ser desde la organización social, que logre ver en el proceso los resultados y la eficacia de sus propias estrategias. Para lograr lo anterior, es preciso disponer de recursos para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas. Bueno, y por último, el implementar en base al reconocimiento y garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Desde el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas de salud de acuerdo al artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas. Además, que les permita acceder sin discriminación alguna a todos los servicios de salud. De igual manera, los pueblos tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, y al mismo tiempo el Estado deberá garantizar tomar las medidas que sean necesarias para lograr que este derecho se desarrolle progresivamente y que sea plenamente efectivo. En este punto de implementar es importante avanzar en la autonomía que también tienen los pueblos indígenas al manejo y desarrollo de su propio sistema de salud, que esa es la autonomía que están solicitando de alguna manera el Yatiri y Cuyiri, ¿no? Su propio espacio para poder ejercer tranquilamente su propio sistema de salud aymara. Y también es importante en esta implementación avanzar en las mejores condiciones de salud de los pueblos indígenas y también reconocer sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Y bueno, también es importante avanzar en esta discusión de la salud ambiental y su impacto en las comunidades indígenas también, como lo pusieron en el chat, de cómo quizás todo el contexto de desarrollo económico, la gran minería, o sea, todos los proyectos de impacto ambiental también puedan estar afectando las condiciones de salud de los territorios. Con eso creo que terminamos esta presentación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los presentes y las preguntas que también están en el chat. Muchas gracias. La siguiente Agradecemos a Jocelyn y a Karina por la presentación detallada respecto al estudio que desarrollaron en los últimos meses en la zona norte, pero como hemos visto, en muchos temas que no tan solo tienen que ver con el espacio territorial del norte, sino que además afectan o están presentes también en el resto del país. Tenemos varias preguntas que nos han llegado por el chat, ahí algunas de ustedes también estuvieron ahí comentando algunas, pero
También sería importante volver, digamos, a las preguntas propiamente tal, al detalle que comentan quienes están conectados a esta hora. La primera, por ahí se tocó también, es importante destacar que ser indígena no es ser pobre, pues hay muchas riquezas que Occidente no mide. Me parece que fue Jocelyn quien como que tocó esa pregunta, no sé si la podemos ahí reflotar también. Sí, o sea, claro, a ver, destacar que estamos hablando sobre el factor de riesgo que se asociaba a ser indígena para enfermar de tuberculosis, pero en el fondo lo que queremos como reflexionar a lo largo de toda esta investigación es cómo los determinantes sociales están detrás de esta situación de mayor incidencia de enfermar de tuberculosis para los pueblos indígenas. Entonces, y en esos determinantes sociales tienen que ver con las condiciones de habitabilidad que revisamos, las condiciones de niveles de educación, las condiciones de pobreza, de exclusión, que muchas veces la vulnerabilidad socioeconómica que a veces se encuentra en los pueblos indígenas, pero cuando analizamos la salud desde los determinantes sociales, pero no queremos decir que por ser indígena es ser pobre. No sé si tú, Karina, quieres complementar. Sí, eso en el fondo es lo que tú mencionas, ¿no? Es cómo además de entender que existen estos determinantes sociales, cómo los incluimos en el lenguaje, ¿no? Como lo observamos discursivamente, cómo constantemente se vincula o se relaciona al ser indígena al riesgo de enfermar de tuberculosis, pero al incluir los determinantes sociales sería incluir la problemática, o sea, problematizar que históricamente los pueblos indígenas estén precarizados, ¿no? O que estén constantemente marginados de ciertas políticas o excluidos de alguna u otra forma. Muchas gracias. Tenemos un comentario también en la misma línea que señala, en esto pueden tener que ver los estudios clásicos de epidemiología, me parece que se refiere también al comentario anterior, que ubica a la TBC como una patología que afecta más a los pueblos indígenas, sin considerar lo que ustedes mencionan como son las determinantes sociales y el reconocimiento de la medicina de los pueblos originarios. No, es algo que también nosotras visualizamos también desde el comienzo, fue como nuestra hipótesis antes de comenzar, de hecho decíamos que podría ser efectivamente que había por este acceso a mejorar de tuberculosis en el sistema biomédico, podría ser, decíamos, ¿no? que los pueblos indígenas estuviesen perdiendo sus propias medicinas por no incorporarlas dentro del diagnóstico, dentro del tratamiento de la tuberculosis. Y nos fuimos dando cuenta en el camino de que, por lo menos en estos dos casos, que efectivamente sucedía, de que en el caso de Lorena, por ejemplo, que ella desconocía totalmente cuál era el sistema médico, nunca había visitado a un Yotiri, una Cuyiri, siempre estuvo vinculada desde muy pequeña al sistema de salud y no conocía otra forma de mejorar. No obstante a ello, ella se reconoce, se identifica con el pueblo aymara. Lo mismo pasó con Julián, que él en su territorio sí conocía cuáles eran las plantas a las que podía acceder, por ejemplo, pero acá en Arica no desconocía absolutamente el sistema, ¿no? el sistema médico tradicional que podría también haberlos acompañado en el proceso. Mira, aquí hay dos comentarios que tienen que ver también con el lado nuestro, más que con la investigación propiamente de ustedes, y que dice en relación con lo siguiente. La primera dice, creo que es necesario que el programa de ETB se reforme para que permita que las organizaciones indígenas sean parte del trabajo para facilitar el diagnóstico, la adherencia al tratamiento y crear redes de apoyo social y emocional, formar monitores, ha sido inefectivo. Hay que avanzar en la participación de los pueblos indígenas en la respuesta a la TB, y se enlaza con la siguiente, que es, hay que buscar de alguna manera el compromiso de los directores de los diferentes establecimientos de salud. De esta manera se conformarán bien los equipos locales, los cuales deben mejorar la pesquisa y aumentar la difusión, ya que es un mito que la TB está erradicada. Hay como dos comentarios, no sé si Bárbara o también incluir en el panel a Natalia, Bárbara, Janet, también sobre un tema que va del lado nuestro, digamos, va del lado de la institucionalidad. Sí, yo quisiera decir que realmente los resultados del estudio nos desafían bastante como sistema.
nos dejan muchas como, en el fondo, tareas que debemos ir dando cumplimiento. Y a propósito de lo mismo, nosotros ya como equipo técnico, en conjunto con el programa de tuberculosis, estamos tomando estos resultados y planificando un siguiente paso a propósito justamente de las recomendaciones que ustedes nos realizan. Es clave que tenemos que hacer un trabajo importante con los equipos de salud. Y para eso estamos planificando la construcción de, no tenemos claridad todavía del nombre que va a tener, pero en el fondo es un documento que nos permita llegar con mayor cercanía, proximidad y pertinencia a los equipos de salud para abordar una serie de cuestiones que son las que ustedes plantean, que tienen que ver como con las metas, con los propios planes de capacitación, con esto que algunos plantean que es ineficaz, otros plantean que puede ser interesante, que es la formación de monitores. O sea, todas esas son cuestiones que nosotros como equipo de nivel central deberíamos revisar y estamos pensando para terminar con un producto ya este año que nos permita llegar, como les decía, de manera directa y pertinente a los equipos de salud para un trabajo que permita subsanar esta serie de cuestiones que ustedes identifican, porque tiene que ver con esta pesquisa tardía, con tal vez esta falta de comprensión de estas concepciones propias indígenas de enfermarse. Así que estamos trabajando en eso y tenemos ese propósito ya para este año. Muchas gracias. Además hay varias felicitaciones, ¿eh? Felicitar al equipo, felicitar a las colegas antropólogas por la excelente presentación. Muchas gracias, chicas, y felicitaciones. Gracias por la invitación, es muy interesante el estudio. También le hacemos llegar no tan solo las preguntas, sino que también las felicitaciones que aparecen en el chat. Otra pregunta también para ustedes, las investigadoras, acorde a la importancia del territorio y la espiritualidad mencionada. ¿Cómo piensan afecta el extractivismo y contaminación del modelo económico actual? Por ejemplo, las personas andinas con las mineras. ¿Qué se puede proponer desde salud? Sí. Bueno, eso es como fue el punto de cierre de la presentación, ¿no? Porque bueno, en esta presentación abordamos los mitos de enfermar, pero no logramos quizá explicar, no profundizamos tanto en la relación que hay entre las personas indígenas con su comunidad y con su territorio. Eso lo trabajamos bastante en el informe. Y bueno, en síntesis, o sea, no es posible lograr una buena salud, ¿no? ¿Cierto? Este derecho a la salud integral sin tener el vínculo con la comunidad y sin sin vivir en el territorio, sin estar vinculado con el territorio indígena y con ello mi opinión personal, cualquier proyecto de inversión que altere la situación de los territorios indígenas va a alterar no solo el medio ambiente, sino que la salud de las personas, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de también monitorear la salud ambiental y cómo esta también puede estar afectando a las comunidades indígenas, y yo creo que es un tema que va a seguir, que va a surgir en las próximas décadas. Muchas gracias, Jocelyn. Otra pregunta, tenemos varias preguntas en todo caso, ¿eh? No sé si se tocó el tema, pero quería consultar si pudieron percibir ustedes si este estigma que se expresan, digamos, en la presentación, está también en la comunidad, es decir, de, por ejemplo, aislar a la familia u otra situación que deje a las familias más vulnerables. Yo creo que también se pudo percibir con las entrevistas a las dos familias, ¿no? Porque había esta idea, ¿no? Obviamente que ellos no lo identifican como un estigma propiamente tal, pero en el discurso observábamos como el miedo a decir que tenían tuberculosis, ¿no? Como este miedo constante a que los demás supieran. Por ejemplo, en el caso de Julián, él tenía mucho miedo de decirle a su jefe que tenía tuberculosis. Y cuando lo hizo, obviamente su miedo tenía fundamento, porque inmediatamente surgió que no sabía si es que lo iban a volver a contratar. En general, el jefe también estaba temeroso de que se pudiera contagiar él o sus demás trabajadores,
Entonces esta idea del contagio, ¿no? Que también va desinformando al círculo social en la que se inserta la persona enferma. Y desde el punto de vista del ser aymara también también íbamos encontrando en otras situaciones, no en las entrevistas propiamente tal, en otros contextos en los que nosotras nos fuimos involucrando, ¿no? A propósito de empezar a reconocer cuál era el contexto de la tuberculosis a nivel social, de que efectivamente los pueblos constantemente buscan desvincularse de la tuberculosis, ¿no? Como si fueran ellos mismos los que la han traído, ¿no? Esto como constante de personificar la enfermedad en ciertos grupos de personas, en los migrantes, o en los pueblos indígenas, o en la población negra, por ejemplo, ¿no? Afrodescendiente, que constantemente uno va ligando ciertas enfermedades a cierta población. Y ese estigma de la enfermedad se va cargando y se va reproduciendo en el fondo en el lenguaje. Y no de manera tan consciente, pero lo pudimos percibir, ¿no? Y por eso lo destacamos, porque en el caso de hecho del Departamento de Pueblos Originarios acá de la Ceremi, lo abordan así tal cual, ¿no? Explícitamente. El estigma tiene que ser hablado, conversado en todas las instancias de participación, incluso como en las internas. Muchas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Cómo influyó el lenguaje o comunicación entre los afectados por TB y el personal de salud? ¿Pudieron pesquisar aquello? No sé, porque nosotros no pudimos observar el momento, nosotros queríamos observar el momento de que se informara a la persona, o sea, que llegaba el equipo a las casas, por ejemplo, conversar con ese equipo que directamente trabajaba con la familia, y la verdad no pudimos entrevistar a los que estaban directamente trabajando con estas familias. Entonces no pudimos aproximarnos a cómo era el lenguaje o el trato, si es que esa era la intención, desde los funcionarios hacia el personal de tuberculosis. Solo a partir de la entrevista nos relataban de que venían, me dejan la pastilla, por ejemplo, la esposa de don Julián, una mujer de casi 60 años, aymara, boliviana, que le cuesta mucho hablar el español. Entonces ella habla como un español bien aymara y es difícil, era difícil entenderla. Entonces ella dice que cada vez que llegan a entregarle la pastilla a su esposo, ella tiene miedo. Ella vivía con un constante miedo a saber si estaba enferma o no de tuberculosis. Le preguntamos, ¿pero usted habló con el equipo, con los que vienen a verlo? Sí, pero no. Y entonces nosotros intuimos o deducimos de que la comunicación igual era insuficiente, ¿no? Que la comunicación entre el equipo que directamente estaba trabajando con la familia era insuficiente. Perfecto, muchas gracias. Una siguiente pregunta. En el caso del migrante, de la persona migrante del estudio, ¿se hizo un trabajo de búsqueda de contactos en Bolivia? No, porque estaban cerradas las fronteras. Hubiera sido ideal hacer una investigación transfronteriza, pero no. De hecho, ya ir a visitar a la familia y con el permiso colectivo y con todas las medidas sanitarias ya era un desafío. Entonces no es posible. Pero yo creo que este estudio, partió con unos objetivos que fueron planteados desde la subsecretaría, ¿cierto? Y creo que este estudio también abre nuevas preguntas de investigación. Entonces, ahí después ustedes verán cuáles son las nuevas preguntas que se plantean a partir de este trabajo y todo lo que se puede hacer para comprender mejor, ya no solo cómo se experimenta la enfermedad de tuberculosis, sino también cómo las condiciones de enfermar de la población aymara en la región y en otras regiones. Muchas gracias. Hay unas preguntas aquí sobre temas de exámenes.
Pregunta no solo los pueblos originarios, también los migrantes. Es muy elevado el valor del examen IGRA, y luego me parece que también ahí en la misma línea señala que el examen de Koch es muy caro para el sistema, que también esa es una barrera que existe ahí. Bueno, en una entrevista, ¿cierto? Con Karina, no sé si querían hablar ustedes, pero en una entrevista nos decían que a veces el laboratorio estaba tan colapsado que solo podían mandar 10 muestras de baciloscopías diarias para, para analizar. Entonces, por lo menos eso es lo que nos plantearon los informantes. Sí, bueno, de lo que mencionas tú, Jocelyn, eso es una realidad probablemente percibida por los trabajadores de la salud, porque esa cuota de exámenes no es algo que sea, digamos, de interés del usuario, ¿cierto? Es como un tema interno. Las preguntas que realiza Uberlinda en el chat tienen que ver, me da la impresión, más con costo de exámenes para el usuario. Entonces, desde el programa de tuberculosis me gustaría aclarar que el IGRA no es todavía parte de las prestaciones que el Programa Nacional de Tuberculosis tiene disponibles, y por eso es un examen caro, porque en definitiva no lo estamos realizando como parte del programa, y quienes se lo realizan se lo están haciendo en el sector privado, como prestación privada. Y eso, por supuesto, que tiene un costo. Todas las prestaciones que sí están incluidas en el programa son gratuitas para todos los usuarios, independiente de su previsión, situación migratoria, cualquier condición. Todas las prestaciones que sí son parte del programa son gratuitas, ¿ya? Independiente de su nivel socioeconómico. Y respecto al examen de Koch, que dice es muy caro para el sistema, no me queda claro si se refiere al cultivo o se refiere bueno, me imagino de Koch, me imagino que se está refiriendo al medio de cultivo de Koch. Cultivo, dices, claro, claro. Claro, efectivamente el cultivo de tuberculosis es un examen caro, y por eso es que, y Chile realiza muchos cultivos, muchos, como parte de la pesquisa habitual. Y por eso es que la norma nueva de tuberculosis va a hacer algunos cambios en la priorización de los exámenes, dándole mayor prioridad a, a la biología molecular por sobre el cultivo, porque tiene un rendimiento similar pero con mejor oportunidad. Aquí Uberlinda dice es externo del sistema. No, el programa de tuberculosis cuenta con cultivo de Koch como parte de sus prestaciones en el sistema público de salud, y por ende es gratuito para todos los usuarios, ¿ya? En el sistema público, para todos, tengan seguros privados o públicos, sean ISAPRE, o sean FONASA, o sean de Fuerzas Armadas, lo hacen de forma gratuita en el sector público. Eso por nuestra parte, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Respecto en general, digamos, están llegando por ahí preguntas que no alcanzo a ver, pero me las lanzan por acá por el chat. Me gustaría quedarme contigo, Nadia, también para, digamos, comentarios finales, si tenemos más preguntas, pero también comentarios respecto a la investigación. En general también, Bárbara también ya hizo algunos comentarios como para ir también desde el aspecto del nivel central, aquello que se puso en evidencia hoy día. Tal vez, Javier, sería bueno leer que hay dos comentarios más puestos en el chat que probablemente no te han llegado. Aquí Que es tengo uno una, de sí, Iván tienes razón. Elves, de la región de los ríos, que dice, nos comenta Sí. de un estudio que se hizo en la región de los ríos el año 2013, y dice que Sí, en la encontramos región de que los los ríos. familiares en todos los casos desconocían la causa de muerte, y solo en uno de estos hubo toma de examen a todos los miembros de la familia. Posteriormente, los asesores culturales empezaron a jugar un rol muy importante en apoyar a los equipos en la prevención y detección de casos. Sí, hay muchas gracias. Yo creo que bueno, la pregunta anterior de Ivonne va en la línea de lo que señalaba, me parece, anteriormente Nadia también, de lo que estaba comentando. No sé si hay más comentarios al respecto. Sería interesante estudiar los elementos diferenciales de las trayectorias de la enfermedad entre indígenas y no indígenas, ya que lo que se mostró es bien habitual también en personas no indígenas. Dejamos la consulta a Jocelyn y Karina. Sí, la verdad es que, bueno, nosotras lo que pudimos conocer fueron 2 casos de personas que se autoidentifican aymaras, ¿no? Pero lo que pudimos constatar también es que
esta identificación en realidad está como bastante alejada de las tradiciones culturales aymaras. Entonces, ella podría haber también representado a una población no indígena, ¿no? Como no tuvimos la posibilidad de contrastar a una experiencia que no fuera indígena, yo creo que la de Lorena era lo más cercano a ello, porque ella siempre se relacionó desde la urbanidad, desde el sistema biomédico, y aunque se autoidentifica indígena, no conoce sus costumbres. Entonces, creo que eso podría tal vez acercarnos un poquito a ello. Y claramente pensamos sobre todo desde el lenguaje, desde los determinantes sociales, desde, por ejemplo, estos determinantes sociales como el acceso a la vivienda, como al acceso eh, a servicios básicos como el agua potable, la luz. Es una realidad que no solamente vive la población indígena, ¿no? Y como también mencionaba, el estigma, ¿no? esta carga social del significado de la enfermedad también, tampoco está únicamente situada en la población indígena, sino que son características sociales de ciertas poblaciones, como aquellos que, no sé, por ejemplo, como la coinfección, ¿no? Como personas que viven con VIH, o las personas que viven en situación de calle, etcétera, ¿no? Como que hay varios grupos de población no aymara, no, en este caso no indígena, que efectivamente está transitando itinerarios, creemos, muy parecidos a los que les tocó vivir a Lorena y Julián, ¿no? Sería, obviamente ahí, como decía yo, se le insurgen las nuevas preguntas, ¿no? Y las nuevas ganas como de ver, bueno, qué está pasando también en relación a las personas no indígenas. Muchas gracias, Karina, por la respuesta. Hoy tenemos un comentario. Una de las complejidades de la manera en que se ha construido el sistema de salud occidental es su tendencia permanente a parcelar los conocimientos y abordarlos de esa manera también. Y vemos TBC con pueblos originarios, COVID con pueblos originarios. Los determinantes sociales deben también relacionarse con los determinantes culturales. Y desde ahí me parece que la noxiología winca de la enfermedad requiere primero enfrentarse a la noxiología indígena de la enfermedad, respiratoria en este caso, por ejemplo. Pero en el caso de pueblo originario y en ese contexto, una reflexión necesaria es que el Departamento de Salud Intercultural debería ser un requisito para todos los servicios, para desde ahí bajar las políticas puntuales con una mixología propia, pero a través de un canal validado y reconocido por las organizaciones y personas. Bueno, ese es un comentario que justamente también toca el nivel central de las acciones que nosotros realizamos desde el departamento. Nosotros tenemos 2 subsecretarías. Desde la Subsecretaría de Salud Pública fue donde mandatamos esta investigación tiene que ver, que acabamos de presentar. Y por el lado de la Subsecretaría de Redes también hay un programa especial de salud pueblo indígena, y en ambos subsecretarías digamos, se concentran territorialmente digamos, los referentes, en este caso de salud pueblo indígena de la Seremi, también los referentes de salud pueblo indígena, en este caso de los servicios de salud. Evidentemente, cuando uno ve aquellos resultados o desafíos que aparecen, por ejemplo, las recomendaciones que nos hace Karina y Jocelyn, claramente se necesita o necesitamos continuar profundizando aquello que en alguna medida uno intenta hacer con esfuerzo. Ahora, claramente hay esfuerzos que van en la línea, por ejemplo, la participación, por ejemplo, instancias como estas que nos permiten, primero, identificar con evidencias, con datos duros del levantamiento de una información que quizás puede ser muy focalizada en una región, pero que en el diálogo y en el debate y en las preguntas que también surgen a posterior, uno se da cuenta y entiende que claramente necesitamos buscar apoyos o buscar también formas de cooperación, no tan solo intrainstitucional, sino que también fuera de las instituciones, de la institución, para llegar de mejor forma a las otras regiones. Eso me parece que es como en general. No sé si para ir cerrando también, Nadia o Natalia también del programa de TBC le gustaría cerrar con algunas palabras esta presentación y luego también damos paso a los puntos finales. Bueno, sí, desde el programa tuberculosis me gustaría destacar 2 aspectos importantes del estudio que se presentó hoy día, que muy bien ejecutaron y presentaron Jocelyn y Karina. Uno es el carácter exploratorio que tiene y con ello la
el abanico de posibilidades que se abren en cuanto a futuras investigaciones, que surgen más preguntas de investigación y más oportunidades para seguir avanzando en este tema que es tan complejo y que amerita este tipo de estudios de múltiples metodologías. O sea, si nos quedamos en lo cuantitativo, no vamos a avanzar nada en este aspecto, así que es muy bueno poder abrirnos a metodologías cualitativas y a generar más preguntas de investigación. Y en segundo lugar, me gustaría mencionar también el carácter transversal que tienen los problemas o conflictos que se van evidenciando con este tipo de estudios. Los puntos, los nodos en los cuales hay que tratar son tan tales que exceden, digamos, de manera importante el quehacer de un programa como el programa de tuberculosis, que es bastante amplio en aspectos biomédicos, pero que evidentemente cuando hablamos de temáticas que son sociales y que son mucho más extensas que solamente la salud biológica, hay que comprender también que el trabajo tiene que ser conjunto, no es algo que el programa de tuberculosis por sí solo pueda solucionar como programa de tuberculosis. Eso también es muy importante tenerlo claro. Alguien por ahí en el chat decía una frase que me gustó, que era que el puente se construye por los dos lados. Eh, Esto yo creo que es fiel reflejo de eso. Acá hay una temática que es mucho más grande que el solamente diagnosticar y tratar tuberculosis, ¿ya? Que en sí es un tema muy importante, pero creo que esto es mucho más amplio, ¿ya? Y por eso el llamado a la colaboración, que como ya les explicaba Bárbara al comienzo, tenemos una colaboración muy fluida entre ambos departamentos del Ministerio de Salud, pero por supuesto que desde el nivel central no podemos hacer todo el trabajo en esto y hay muchas personas que están trabajando en esto intensamente desde la sociedad civil, desde la red asistencial y desde la comunidad. Y eso también es importante mencionarlo. Muchas gracias, Nadia. Por ahí nos queda el último comentario eh, que dice, importante sería que en las evaluaciones médicas existiera esa colaboración en los diagnósticos cuando se trate de personas de pueblos originarios, pues la relación médico-paciente es demasiado vertical. Y eso ha llevado a la situación de la invisibilización de los sistemas de salud de los pueblos, y estas mismas materias debieran ser trabajadas en los años educativos, pues pues en muchas ocasiones se desconoce la existencia de los pueblos originarios, menos sus particularidades. Ese también es uno de los últimos comentarios. Y también buenos días desde Iquique, la enfermera Marcela Fuentes, referente del PROCET, Cefam Videla, junto con felicitar por la presentación, compartir que no solo el estigma está puesto en la pobreza, sin embargo existe efectivamente la idea de los migrantes y población indígena que traen el contagio. Escuché a un colega que habló sobre integrar ambas culturas. La propuesta de ustedes sobre un profesional que eduque a la población y el personal de salud de manera transversal es una excelente idea. Felicitaciones. Bueno, Marcela, tal como lo señalabas un momento atrás, Bárbara, a partir de los distintos, digamos, insumos y datos que uno empieza a recoger con investigaciones como esta, claramente se hace oportuno y se hace necesario también avanzar digamos, en adaptar el sistema y en mejorar tanto la relación, como se señalaba anteriormente, médico-paciente, como también los aspectos culturales de la misma. Por ejemplo, el tema del estigma, de los prejuicios que pueden haber en torno a la población indígena inmigrante, por ejemplo. Eso es en general. Sin más, me queda que, sino agradecer, en primer lugar, agradecer a Jocelyn, a Karina nuevamente por el espacio, el tiempo, la dedicación, por hacer la presentación, tal como señalaba Bárbara, fuera del aspecto de la licitación que nosotros habíamos contemplado, pero era necesario también compartir con el resto del país estos resultados. También agradecer al programa de TBC, a Natalia, a Nadia, que estuvieron presentes, que nos han colaborado también en los aspectos de esta misma investigación como contrapartes técnicas que validan también los aspectos los resultados que de esta investigación salen. Y por supuesto, a Yaneta, Bárbara, que son las profesionales también de este departamento, que se encargan también de llevar la línea de TBC, digamos como referente TBC en este departamento de salud del pueblo indígena e interculturalidad. Y por supuesto, a todos quienes estuvieron presentes hoy día con sus preguntas, su valioso aporte, agradecer también a Hospital Digital, y entiendo que esta presentación va a quedar también en el canal de Hospital Digital, y por tanto, una vez que tengamos el link, lo vamos a volver a compartir con ustedes para quienes no pudieron acceder, para quienes tenían reunión hasta ahora, etcétera, etcétera. Así que, sin más, no me queda más que agradecerle a todos
y que tengan un muy buen día miércoles. Buenas tardes.